Desarrollo de la personalidad, ¿no? Procesos de desarrollo de la personalidad. Bien, esta vez ya vamos a pasar más bien a algo más psicológico dentro de un modelo cognitivo de corte constructivista. La actividad psíquica como construcción de la realidad. Bueno. Bien, la experiencia psicológica se puede definir como un conjunto de operaciones, tanto interiores como exteriores, que realiza el ser humano, en su condición de una incesante actividad gobernada por el afán de conocimiento. ¿Sí? Es decir, la actividad psíquica, desde este modelo que vamos a presentar, y bueno, que ustedes ya lo conocen, ¿no? El modelo cognitivo, ¿sí? Pero que este es un modelo constructivista, bastante latinoamericano, en el que se considera que el ser humano lo que busca es desarrollar conocimientos, ¿no? Es un aprendiz del mundo, el ser humano. Entonces, la actividad psíquica está en relación a la actividad biológica y a la actividad social. ¿Sí? Porque de acuerdo a la edad que yo tengo y a mi desarrollo biológico y al contexto social va a ser mi actividad psíquica. Veamos esto. ¿Sí? Sin ellos, sin actividad biológica ni actividad social, dicha experiencia no tendría lugar, pero tampoco es reductible a dichos factores. Entonces, la actividad psíquica no es reductible a la actividad biológica, como estuvimos hablando cuando hablábamos del cerebro, ni tampoco reductible a la actividad social, sino surge entre el entrecruzamiento de lo biológico y de lo social. ¿Sí? No hay una prevalencia de uno u otro factor. Ambos ocurren simultáneamente en la creación de condiciones que hacen posible lo psíquico. Es decir, a veces se habla de lo biológico, lo psicológico y lo social. Son niveles, son formas de ver las cosas, pero lo que estamos explicando es diferente. Entre lo biológico y lo social surge la actividad psicológica. Un ejemplo, si un niño tiene 2 meses de edad y los padres lo tratan muy bien, en ese entrecruzamiento biológico y es bien alimentado, va a haber una actividad psíquica bastante adecuada, digamos, para que sea un ser humano seguro de sí mismo. Pero si tiene 2 meses y en lo social los padres son alcohólicos, drogadictos, lo descuidan, ¿cómo será esa actividad psíquica? ¿Entienden? ¿Van comprendiendo? Si fuera adolescente, no un adolescente, lo biológico, entonces sus neuronas, ¿no es cierto? Dijimos primero son las sensoriomotoras, las que se empiezan a desarrollar desde los 12, 13 años, etc. Y lo último en desarrollarse son los lóbulos prefrontales. Entonces, ese es el aspecto biológico. Y en lo social, si tiene un buen medio social, padres contenedores que hablan con él, ¿sí? Buenas amistades, unos buenos tíos piolas que le dan buenos consejos, la actividad psíquica va a ser muy diferente a que si en lo biológico tiene algún problema, ¿no? Algo que le está afectando, digamos, el desarrollo de sus neuronitas, ¿no? Una mala alimentación, por decir, o por ahí se droga, o por ahí bebe alcohol, ¿no? Y en lo social tiene malísimos ejemplos, esa actividad psíquica va a ser acorde al entrecruzamiento de lo biológico y lo social. Eso es lo que queremos que entiendan con este gráfico que estamos mostrando aquí. ¿Sí? Entonces, es muy conveniente, nos dice Héctor Fernández Álvarez, que fue mi docente, tengo el orgullo de decir, he tenido buenos docentes, la verdad. ¿Sí? Con Héctor Fernández Álvarez, ¿no? Y bueno, después les nombro otro. Otro que recuerdo mucho en la UBA es Naparstec. Héctor Fernández Álvarez en la especialidad de psicoterapia en la Universidad de Mar del Plata. Bien, sigamos. En su lugar, creemos más conveniente emplear un modelo de desarrollo concurrente de estos tres niveles que concibe la evolución de los fenómenos psicológicos de forma simultánea y dialéctica. ¿Sí? Una dialéctica entre lo biológico y lo social. Los seres humanos necesitamos organizar la realidad en la que desplegamos nuestra vida. O sea, somos organizadores natos de la realidad. Aquí es interesante esto porque si decimos que somos organizadores natos de la realidad que nos rodea, eso me recuerda a los modelos cognitivos naturalistas que dicen que hay ciertos, ¿no? Elementos cognitivos que son genéticos y el de organizar la realidad creo que es uno de ellos. Veamos. Eso implica una tarea continua de construcción. ¿Construcción de qué? De la realidad. Que se define así. Es la forma de organización de la experiencia personal en la que cada individuo refleja su representación del mundo.
incluyendo su autorrepresentación. Esta organización resulta de la acción de un sistema integrado por un conjunto de estructuras de significado. Las construcciones de la realidad que realizamos los seres humanos son operaciones necesarias y no contingentes. Su finalidad primordial está dirigida a sostener el sentimiento de identidad personal requerido para preservar la actividad psicológica. Y por eso nos interesa este modelo para explicar el desarrollo, el proceso de formación de la personalidad. ¿No? Su finalidad primordial entonces de la construcción de significados para comprender esa realidad es el sentimiento de identidad personal, ese mí mismo, ese yo, o sea, la personalidad en el fondo. Bien, para garantizar entonces nuestra existencia necesitamos un triple orden de realidad, que es en lo biológico, lo social y del cual surge lo psicológico. Entonces las estructuras psicológicas se preservan en la medida que el ser humano puede dotar de significado a su experiencia. La posibilidad de dar sentido a la experiencia equivale entonces a desarrollar un self, una identidad, lo que significa disponer de una serie de recursos que permiten autoorganizar la experiencia en torno a un eje de subjetividad. Ese eje de subjetividad es lo que se llama por ahí el yo, o lo que en este modelo le denominan el self, ¿no? El sí mismo, que permite enfrentar nuevas experiencias, integrarlas a las ya vividas y planear el futuro de acuerdo a un guión. Y esto es muy importante. El ser humano, entonces, dentro de su actividad psíquica, necesita proyectarse hacia el futuro, generar expectativas, para poder, digamos, tener un sentimiento de equilibrio. Entonces hay una continuidad indisociable entre la capacidad de elaborar significados y la posibilidad de encontrar un sentido a la experiencia. ¿Sí? Es difícil vivir si no le damos un sentido a la experiencia. Veamos otros conceptos. Decir realidad es hablar del referente que el hombre construye para situar su experiencia. ¿Sí? A lo largo de la historia, entonces, un nacionalsocialista, ¿sí?, tenía ciertos referentes para construir su realidad, que era muy diferente a lo que sería un comunista o tal vez un peronista, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos diferentes líderes del mundo ¿sí? Y cada uno de nosotros, o en la historia, los diferentes pueblos se han ido enmarcando, digamos, en ciertos tipos de ideologías que son referentes que nos permiten construir nuestra realidad. Para un comunista, entonces, la lucha de clases, ¿no es cierto?, que hay que matar a todos los capitalistas, una cosa por el estilo, apropiarse de los medios de producción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo lo que hacemos es el resultado de un diagrama de acciones basadas en el conocimiento que queremos disponer sobre la realidad en la que debemos operar. ¿Para qué estudiamos psicología? Para obtener un diagrama, entonces, de acciones que en base a ese conocimiento nosotros vamos a operar sobre la realidad que van a ser en el futuro, no sé, algún grupo social, una persona, un paciente, etc. Entonces, conocimiento y construcción son, por tanto, dos conceptos mutuamente evocantes. ¿Sí? Conocimiento y construcción se convocan mutuamente. Dos términos recíprocamente necesarios para sostener la existencia personal. Es decir, a medida que yo voy conociendo, voy construyendo significados y le voy dando un sentido a mi experiencia, a mi realidad y obviamente darle un sentido a la vida. Conocemos porque somos capaces de construir una realidad y construimos una representación del mundo porque somos capaces de acceder a su conocimiento. Hay por lo menos 3 vías de accesos principales para acceder al conocimiento, ya que estamos hablando de acceder. Uno son los procesos intelectuales, otro los procesos emocionales, ¿sí?, y otro los procesos evaluativos, ¿no? Si cada acto de conocimiento resulta una síntesis de estos 3 componentes que actúan ligados entre sí, aun cuando sea posible examinarlos de forma autónoma con el fin de estudiarlos, ¿no? Un proceso intelectual, un proceso de razonamiento, ¿sí?, un proceso emocional, ¿no?, de sentir algo que nos produce, ¿sí?, y lo evaluativo, ¿no es cierto?, examinar la realidad, describirla
investigarla, hacer como una especie de, hasta de metacognición. Conocer equivale entonces a otorgar un significado a un sector de la realidad, algo diferente en la nociología positivista, donde el conocimiento es entendido como una forma de descubrir un significado, ¿sí? Que sería el mismo para todos. Y es evidente, ¿no? Hay cosas como la ley de gravedad es la misma para todos, creo que en diferentes puntos hasta del universo, podríamos decir. Pero conocer en una forma particular ciertas cosas que nos rodean es otorgar un significado a un sector de la realidad. Como en la clase anterior, el significado que le podemos dar a una casa. Bien. Construcciones funcionales y disfuncionales. Esto nos interesa. Las construcciones disfuncionales, la persona siente que está cumpliendo cabalmente con su guión. ¿A qué nos referimos con guión? Con su guión de vida. ¿Sí? Es decir, que siente que está viviendo para algo y que es útil su existencia. O sea, es muy duro, ¿no? Salvo que contemos con, no sé, con algunas formas de defensas, ¿no? Para frenar esas disonancias o disminuirlas, vivir sin sentido. ¿No? El ser humano necesita darle sentido a la existencia y una forma de darle sentido es tener un guión de vida, es decir, hacerse metas a futuro. Y además, las construcciones funcionales no generan dolor o sufrimiento persistente que carezca de sentido individual o grupal. Yo puedo estar, no sé, hasta las 3, 4 de la mañana estudiando algo para mi formación, que es un sufrimiento en el fondo, o las personas que trabajan y estudian, ¿sí? Están haciendo un esfuerzo que a veces es como un sufrimiento para ellos. Obviamente tampoco es muy bonito cuando lo usan de excusa, ¿no? Y no puedo cumplir porque trabajo, no. Me estoy refiriendo a la persona que es bastante responsable, que trabaja responsablemente y estudia responsablemente, ¿sí? Y eso, sin embargo, para esa persona es una construcción funcional, porque le permite llegar a algo dentro de su guión de vida. Y las construcciones disfuncionales es un sufrimiento que carece de sentido, por lo general, ¿no? Yo leía el otro día algo que tiene mucha razón. El celoso sufre, se amarga la vida y se la amarga a su pareja, no por lo que sabe, sino por lo que imagina, ¿no? Y generalmente a veces imaginan macanas, imaginan cosas que no son, y le genera un sufrimiento terrible y a su pareja también. Síntomas de algún trastorno también atribuible a muy diversas fuentes, ¿no? No sé, ansiedad, depresión. Bien, hay dos maneras de abordar la determinación de una funcionalidad de una construcción particular. Una es por la experiencia subjetiva, de vivencia de satisfacción en satisfacción, ¿sí? Como resultado de una síntesis cognitiva, yo puedo decir, bueno, a pesar de todo, todo esto sirve para algo, aprendí esto en la vida, etcétera, ¿no? O me fue muy mal, es un desastre. Pero es una experiencia subjetiva de la persona. Esta síntesis expresa la posición que la persona cree tener en relación con la triple dimensión constituida por los parámetros de 1. El nivel de gratificación corporal, el nivel de participación en la distribución del poder y el nivel o estado de resolución para enfrentar la propia muerte. A ver, veamos esto. Una construcción es funcional cuando las estructuras de significado que conforman una determinada construcción son sintónicas, con el pasado y el futuro, armónicas, tiene un nivel de información adecuado, ¿no? Con lo que ya sabemos, y coherentes, que son sincrónicas a las operaciones que nosotros realizamos, ¿no? Para justamente llegar a ese guión de vida. Volviendo al punto 1, nivel de gratificación corporal, obviamente la satisfacción de algo se siente en el cuerpo. No, no, pero si me dan un título universitario, también lo siento en el cuerpo, siento una emoción positiva. Si como algo rico, lo siento en el cuerpo, es un nivel de gratificación corporal. El nivel de participación en la distribución del poder quiere decir cuánto siente uno que es dueño de su vida. Por ejemplo, ¿para qué estudiamos? Para ser dueños de nuestra vida, para que sea un medio de ganarnos la vida y de tener cierto prestigio y de tener cierta satisfacción personal. Y el nivel o estado de resolución para enfrentar la propia muerte se refiere, bueno, pensando a largo plazo, que la persona va a tener un final, sí, un final más o menos feliz. Quiere decir que la persona se siente segura hacia su futuro. Es un concepto que implica madurez personal también, ¿no? La resolución para enfrentar la propia muerte.
algo muy subjetivo, y en lo cual generalmente no pensamos, pero que en algún momento lo tenemos que pensar. Evolución de las construcciones. Leamos esto, de Héctor Fernández Álvarez y Kirchmann y Nieto. La moderna psicología cognitiva estudia el modo en que los seres humanos procesamos la información y otorgamos significado a nuestra experiencia, así como el modo en que construimos una determinada realidad en la cual situamos dicha experiencia. La realidad que consideramos no es ya externa y unívoca, como en el pensamiento positivista previo, sino la realidad que cada uno construye en un determinado contexto social. Esto es muy importante, ¿no? Tener en cuenta el contexto social. Elaborar un proyecto vital e ir detrás de su cumplimiento es el objetivo central de la vida. Fernández Álvarez, 1992. Uno de los postulados básicos de la logoterapia, de Frankl, estriban que el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, eso a qué les recuerda, sino encontrar un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido. Y es lo que hacen las madres, los padres, ¿no es cierto? ¿Verdad? Para darles un ejemplo, o lo que hace uno para llegar a tener un título profesional y continuar sus estudios posteriormente. Si hacemos todo lo que hacemos, toda nuestra actividad psíquica, básicamente va generada hacia ir hacia un proyecto. Cuando ese proyecto se destruye, entonces cuando viene, y seguramente viene la depresión, ¿qué hace el psicólogo? Entonces tiene que tomar estos conceptos y ayudar a la persona a reelaborar su guión de vida. Bien, cada significado se organiza en torno a una estructura que tiene elementos que se articulan entre sí, y los contenidos de dichas estructuras son signos o patrones lingüísticos para representar las experiencias del mundo, ¿no? Del mundo en que vivimos. Entonces, conocer equivale a otorgar un significado a un sector de la realidad, como ya habíamos dicho, y las estructuras de significado se modifican constantemente por medio de tres procesos, y esto es importante. Intercambio entre lo interno y lo externo, es decir, en mi experiencia en la vida cotidiana, ¿sí? Voy adquiriendo nueva información y muchas cosas dentro de mí o fuera de mí pueden cambiar. Una evolución asociada a los fenómenos de desarrollo que complejizan el sistema, por ejemplo, ¿sí? La estructura de significado de un adolescente cuando termina el colegio, en que la vida era diversión, por decir, en el mejor de los casos, y que ahora, bueno, se lo tienen que tomar con más seriedad, porque señores, la universidad no es el colegio, ¿eh? No es el colegio, no lo tomen de esa manera, si no les va a ir mal. Y la exigencia psicológica, ¿no? La exigencia psicológica, por ejemplo, cuando el hombre se casa y se da cuenta que si no cambia sus estados de ánimos negativos, esa tendencia a gritar, a hacerse el machito, entre comillas, con su pobre esposa, le va a ir mal. Porque las mujeres no tienen por qué aguantar las macanas de los hombres, ¿no es cierto? Y mutuamente. Bien, entonces podemos identificar significados que nos sirven de guía para tener como orientación en las consultas de las familias con niños, adolescentes y adultos. Es una pregunta que la leí bastante mal, lo reconozco, pero se refiere, ¿habrá guías de orientación? De construcciones de significado a lo largo de la vida. Seguramente hay muchas construcciones de significado, pero Héctor Fernández Álvarez nos ofrece este estudio, ¿no? Estos avances. Ya tienen tienen bastante tiempo, tienen 28 años, tiene el primer libro que yo leí de él. Bien, el guión paterno y el guión personal. Pero no dejan de ser actuales estos conceptos. Fíjense, guión de vida es el proyecto personal particular, orientado hacia futuro, en la consecución de metas y logros individuales. Esto es muy importante para la cuestión del desarrollo de la personalidad, porque fíjense, yo por ejemplo cuando veo a los psicoanalistas como que tienen ciertas características, ¿no? De hecho, los psicólogos tenemos ciertas características, los médicos también, ¿no es cierto? Porque va con su guión de vida. Y todo guión está constituido por un argumento, es la trama y las circunstancias que lo rodean, episodios, situaciones que la persona debe atravesar para cumplir dichos objetivos, y personajes, personas significativas. Es todo el guión. Entonces, cuando un chico termina el colegio, generalmente a los 18 años, ¿sí? Su argumento es, bueno, yo quiero ser, digamos, médico, ¿no? Entonces voy a ir a tal universidad, dice su argumento, ¿no? Y voy a estudiar, un argumento general.
El episodio, bueno, voy a tener que estudiar 5 años, 2 años de especialización, no sé, dentro de 7, 8 años voy a ser un profesional de la medicina bien formado y con mi especialidad. Y los personajes, bueno, papá, ¿me puedes ayudar a estudiar? Claro, hijo, por supuesto que sí. Pero ¿qué papá no va a querer ayudarle a estudiar a su hijo medicina, por favor? O cualquier carrera, ¿no es cierto? Entonces son los personajes, sí, bueno, debe haber algunos papás que por ahí, ¿no? ¿Viste? Pero en la mayoría sí, más de un 99%. Bien. Y los personajes, conjunto de personas significativas, ¿no? Que van a darle vida a ese argumento. A eso me refiero o nos referimos nosotros con el guión. ¿Sí? Con el guión en general, el guión de vida. Entonces la existencia tiene un doble mandato, biológico, estructura física, rasgos temperamentales que nos acompañan, ¿sí? Y social, nacemos en un determinado grupo familiar y poblacional que nos instala una determinada cultura, y eso son bases también para el guión, ¿no es cierto? Para el guión de vida, ¿no? Obviamente. ¿Qué es el guión paterno? Bien, fuimos engendrados como resultado de un deseo de nuestros padres, querían tener un hijo, ¿sí? Se amaban, y se siguen amando, digamos, ¿no? Por lo que el mandato original de todo ser humano en el nacimiento está atado a ese guión parental, que lo precede y lo condiciona, y que le da un proyecto básico de vida, ¿no? Entonces nace el nene, lo tratan como un muñeco, ¿no es cierto? Y le dan todo, y obviamente ese niño es parte del guión paterno, ¿sí? Es parte de ese guión del señor, la señora, que están encantados de ser padres de esa hermosa criatura. Entonces, en la infancia y la niñez, el ser humano evoluciona en relación al despliegue de ese guión paterno y del cual se aleja por momentos, por lo cual se completa parcialmente. Es decir, creo que son muy pocos los hijos, ¿no? Que nos hemos desplegado de acuerdo al guión paterno, ¿sí? Hay algunos que lo cumplen a la cabalidad, y hay otros que no, y hay otros que son totalmente rebeldes al guión paterno. Pero veamos. El guión personal, entonces, es un proyecto autónomo que surge en la pubertad cuando se desarrollan estructuras de autonomía. Elaborar un proyecto vital y detrás de él es central, decíamos, tiene mucho que ver con la identidad y la capacidad de estructurar un guión personal y la posibilidad de actuar a favor de su cumplimiento es importantísimo para esa consolidación de la identidad de cualquier ser humano. Entonces cada persona organiza su guión personal, ¿no? De acuerdo a una elaboración personal que va a diferir de individuo a individuo, ¿no? Entre los hermanos se ve muy claramente, y puede haber rigidez o flexibilidad en las personas. No existe ningún guión que tenga todas las alternativas. Obviamente no somos brujos, superastrólogos, no sabemos qué va a pasar, pero podemos hacernos ciertas metas, como tener cierta profesión, ¿no? Y muchos la cumplen, ¿sí? Y se relaciona con la flexibilidad que puede llegar a tener esa persona. Yo recuerdo el caso de una joven de 18 años, quería entrar al colegio militar y lloraba al pensar que no iba a entrar, ¿no? Y bueno, el tratamiento ahí es flexibilizarla. Bueno, pará, si no podés con la vida, con el colegio militar, hay otras opciones en la vida, sos joven. Sí, hay otras cosas en las cuales vos podés desplegar esa energía. Ahora, podés ser, ¿qué te digo? Una guerrera en muchas maneras de ser una guerrera, ¿sí? Yo me acuerdo que le hablamos de esa manera, ¿no? Para que se pueda flexibilizar sus conceptos. Lamentablemente sí, no entró al colegio militar, pero empezó a estudiar otra carrera y hoy está feliz de la vida, ¿no? En la universidad tiene amigos y ya está, ¿no? Ya es una experiencia que no tiene. Bien, y hay zonas oscuras, son los espacios que no tienen definición, no sabemos qué va a ocurrir en la vida, ¿no? Hay cosas que no sabemos. Hay personas que dicen, sí, yo después de terminar me voy a casar, y por ahí no se casan nunca, porque nada está dicho, ¿sí? Son las zonas oscuras, o voy a tener hijos y por ahí no los puede tener, o tiene problemas, etcétera, etcétera, ¿no? También existe la posibilidad de hacer modificaciones posteriores. El problema es que hacer modificaciones posteriores implica cierto sufrimiento del guión de vida. Es el caso de las personas que se recibe de una profesión y se da cuenta que le gustaría haber salido de otra profesión. Y puede rehacer las cosas, pero le va a implicar un sufrimiento. Bien, hay construcciones y estas son jerárquicas. Vamos a verlas de a poco, ¿no? En los primeros años, los padres nos disfrazan de soldaditos, ¿no? Coloraditos, ¿no? Y somos parte de ese guión parental.
En un segundo momento de la vida hay que desarrollar el guión personal. En la adolescencia surge esa necesidad de construcciones autónomas, ¿sí? Es una tarea difícil y ahí es donde tenemos que intervenir los psicólogos, ¿sí? Y hay diversas maneras de elaborarlas y estos son periodos críticos en la vida de las personas. Entonces, los seres humanos elaboran progresivamente su conocimiento de la realidad, ¿no? La arquitectura del individuo se organiza sobre la base de una sucesión espiralada de construcciones, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, interesante sería ver esas estructuras principales que se van forjando a lo largo de la vida, ¿no? Con fines bien didácticos. Primera función que nos plantea Héctor Fernández Álvarez, la función discriminante básica, ¿no? El niño que empieza a discriminar, ¿sí? La diferencia entre él y el mundo que lo rodea. Es algo muy primitivo, ¿sí? Tiene que haber estructuras de significación en relación a los límites corporales, ¿no? A las necesidades corporales, y otra también la separación del cuerpo de la mamá, ¿no? Las diferencias de temperatura, luminosidad, etc. Pero es muy claro que el mundo significa algo diferente para quien nace en un entorno agradable que en otro hostil. Y eso, la capacidad constructiva de la realidad que tenemos los seres humanos es relativa, condicionada por diversas circunstancias, pero es muy importante, ¿no es cierto?, esta primera tarea de función de discriminación básica, ¿no? De diferenciarse uno mismo del mundo que lo rodea. Después viene la de filiación y parentesco, ¿no? Cuando el sujeto empieza a darse cuenta que es parte de un grupo, de un sector de la realidad que es la familia. En primer lugar están los padres, ¿no? Y después se van incluyendo los abuelitos, los tíos, pero eso es filiación y parentesco. Es una estructura, es una construcción que implica el desarrollo de ciertas experiencias primarias de distancia y de sucesión. Y son formas elementales de organización espacial y temporal en el sujeto. Hacia los 6 meses el niño habrá alcanzado el sentido de identidad que le permite contar con una organización básica necesaria para iniciar una exploración abierta en la que surge lo social, organizado en redes de parentesco. O sea, este esquema de filiación y parentesco es digamos, entrar ya a lo social. Luego viene la dominación, esquemas de dominación, que es darle sentido a la experiencia. Es decir, que lo que uno hace tiene un efecto, que pueden ser premios, ¿no? Porque se portó bien, le regalan un autito, o castigos, ¿no? Porque se portó mal, no sé, no le dan el postre. En la construcción entonces surge la aparición de lo social como normas y legalidades que determinan la existencia de ciertas prescripciones y también ciertas proscripciones. Estas regularidades se producen simultáneamente en sentido pasivo, ¿no? Como una forma de operar desde lo exterior, inactivo como un modo de generar ciertas acciones en los demás, a través del comportamiento de uno. ¿Sí? Bien. Otro esquema que se va formando a lo largo de la vida, sobre todo en la niñez, la diferenciación sexual, ¿no? Se organiza, siendo dos los sexos que organizan la especie. Ya sé que hay algunos que dicen que eso es el binarismo, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente hay dos, por lo menos biológicamente hay dos. La experiencia exige al individuo en esta fase interpretar los signos relativos a la radical diferencia de los sexos, sabiendo que cada uno de ellos es incompleto, que ambos se requieren mutuamente, es decir, a lo largo de la vida vamos entendiendo eso, y cada uno reconoce en el otro una diferencia que prueba su incompletud y al mismo tiempo que su capacidad. Tal diferencia impone una búsqueda de placer en el otro y una experiencia de frustración al no alcanzar su objetivo. Correlativamente se descubre la capacidad de obtener placer sobre el propio cuerpo. Es decir, esta cuestión de la diferenciación sexual lo interesante es que nos permite ver que ambos, ¿no? Ambos sexos se necesitan mutuamente para complementarse. Bien. Entonces, la evolución de la identidad buscará durante un tiempo consolidar las adquisiciones constructivas alcanzadas hasta este momento y se centrará su actividad en el completamiento progresivo de las organizaciones básicas, que son desplegadas aquí y que conforman el tronco nuclear de su identidad, ¿no? La diferenciación sexual entonces, es muy importante para la conformación de la identidad. Luego viene el reconocimiento, ¿no? Hacia los 4 o 5 años, ¿no? El individuo se encontrará en condiciones de iniciar el lento y difícil proceso de su inserción a lo social, ya como integrante de grupos, ¿sí? Ya saliendo del grupo familiar.
es decir, cuando se va a la escuela, a los Boy Scouts, y se van creando entonces nuevas estructuras de significado dentro de su proceso de socialización, ¿no? Se empieza a desplegar la socialización y construir el reconocimiento de la realidad consiste en una forma de reelaborar el conocimiento previo. Se pone a prueba la capacidad de producir los mismos procesos, desde la discriminación hasta la diferenciación, en el marco de relaciones secundarias y sociales. ¿Sí? El reconocimiento, ¿no? O sea, que ya no es solamente que portarse bien en casa, sino también a los grupos que uno vaya. La autonomía, bueno, ya en la adolescencia, en ese periodo, por exigencias biológicas y sociales, se requiere que el individuo vaya construyendo una identidad, se vaya definiendo a sí mismo como un ser capaz de proceder a generar un guión propio. La construcción de la realidad es el resultado de las exigencias, entonces, de la experiencia, tanto internas como externas. Y una de ellas implica que el sujeto se vaya volviendo autónomo, ¿no? Los roles en lo social se van transformando, los roles, ¿sí? A medida que el ser va adquiriendo habilidades que lo van posicionando en diferentes lugares sociales. Y debe transformar los modos de concebir la realidad en cada uno de los planos a que pertenecen dichos roles. ¿No es cierto? Entonces, esa es, digamos, en general la autonomía, cuando empieza el muchacho a desarrollar su propio guión, por una exigencia tanto biológica como social, ¿no es cierto? Un sujeto que a los 16 años está todo el rato pegado a su mamá, no es bien visto, ¿verdad? Pues ya biológicamente ya no es un niño, ¿me entienden? Y socialmente también, la sociedad le va a exigir que sea un poco más independiente. La transitividad, qué lindo esto. Es proyectarse en el otro sin perder la identidad. Es fácil decirlo, ¿no? Aquello que puede continuar en la unión con otro sin que ello suponga que pueda continuarse en la unión con otro, sin que ello suponga que deba fusionarse. ¿Sí? No es fusionarse con el otro y que el otro se vuelva parte de mí. No, señores. ¿Sí? Pero sí proyectarse en el otro. Tener algo con un otro, obviamente de otro sexo por lo general. ¿Sí? No estamos en contra de los que piensan diferente, por si acaso, y espero que ellos no estén en contra mía. Esto supone sujetos autónomos que en la continuidad de una ligazón se supone o se acuerda alguna forma de trascendencia. Sí, ya no es solamente la amistad, sino la trascendencia es que van a estar juntos de por vida, formando un bonito hogar. Transitividad supone entonces que los individuos tienen registro de un estado de necesidad de completamiento que requiere de la presencia y la existencia de otro. Esto es muy importante para poder intentar cubrir esa necesidad, ¿no? De sentirse completo. Y por eso es tan importante respetar a la pareja, tratarla bien, comprenderla. Estamos en un mundo en que es interesante que buscamos a quién amar y a veces las personas la encuentran y no la tratan bien. La construcción de la realidad transitiva entonces supone el desarrollo de nuevas estructuras de significado vinculadas a ejercicios de roles que se han ensayado, como por ejemplo el ejercicio de una vida sexual activa, ¿no? De las relaciones prematrimoniales que pueden haber entre dos novios que piensan casarse y que ya empiezan a tener una vida sexual activa que ya no debe horrorizarnos, por favor. Sí, pero que sí se debe hacer obviamente con mucha responsabilidad, siempre recomendando, ¿no? De que eso lleve una trascendencia en el sujeto. Es decir, que el sujeto aprenda a darse cuenta que él no vive solo en el mundo y que tiene que ponerse en el lugar también de la otra persona. Es muy importante. Muchas personas fracasan en crear estructuras de transitividad. Es problema. Luego de eso, la productividad y perdurabilidad, ¿no? Que trabajar, hacerse una casa, ¿no? La misma estructura biológica dice, bueno, yo ya me estoy volviendo viejo, tengo que trabajar y trabajar, ¿no? Tener una jubilación mínimamente, una obra social, ¿no? Darle un futuro a mis hijos, ir pensando en la muerte, ¿no? El futuro ya se hace muy presente y el individuo adulto es capaz de organizar significados de perdurabilidad en torno a su experiencia de adulto. ¿No? Es una etapa muy linda de la vida también. Yo la estoy viviendo. Finalmente llega el recogimiento. Estructuras de recogimiento. Si un anciano de 90 años viene y me dice, me quiero casar con una chica de 25, yo le diría, señor, me parece que esa etapa ya pasó en su vida. Usted tiene que pensar en a quién le va a dejar sus bienes, etcétera. Me parece que lo último que tiene que pensar usted en la vida, en lo poco en lo que le queda de vida, es en
en andar haciéndose jovencito. Yo le diría eso, sinceramente. Pero bueno, leamos. Ya sé que da para la polémica esto, y me encanta polemizar. Corresponde a la última construcción de la vida. La persona ha cumplido mal o bien exigencias, ha intentado desplegar un proyecto personal, ¿no?, que lo justifique su vida. O sea, yo creo que lo importante de llegar a viejo es decir, hice lo que quería hacer, ¿no? Y una vez que has llegado a esa etapa, entonces decir, bueno, ya hice lo que hice hacer, o lo hice a medias, pero bueno, lo intenté por lo menos, ¿no? Y hacer un balance, ir cerrando puertas para enfrentarse con la muerte lo más sereno posible. Irse tranquilo de este mundo, ¿no? Muchos se acogen a alguna religión o se apegan a ella, otros dicen, no, no hay nada. Pero bueno, lo importante es cómo va a enfrentar la muerte el ser humano, porque algún día lo vamos a enfrentar. Sí, obviamente dentro de una vida, digamos, que nos permita llegar a viejos. Construir la realidad de esta situación es volverse sobre sí mismo, sobre recogerse, observando la obra realizada y preparándose para una despedida definitiva, ¿no? Entonces supongo que dirán, como dicen muchos padres, yo me voy, pero ustedes quedan, ¿sí? Y bueno, la felicidad de ver que sus hijos son la continuación de él mismo, ¿no? Bien, estos son los esquemas muy importantes y que si no se cumplen en determinadas etapas de la vida, entonces hay desequilibrios. Las preguntas, señores, reflexionen sobre lo que hemos hablado. Me he extendido mucho en este tema, pero es un tema muy interesante, creo, que da para más, pero bueno, tenemos que hacerlo lo más breve posible. Hasta la próxima.